Resulta increíble cómo personas que han dejado profunda huella en hombres importantísimos, en hombres que han hecho historia, no han dejado huella en la historia, no queda rastro de ellos. Es el caso del reverendo John Lindsay, que es de quien quiero hablar en esta ocasión, en esta presentación de esta biblioteca ideal, sumando un número más, de quien no he encontrado, de este reverendo John Lindsay, ni siquiera un artículo enciclopédico, ni siquiera una noticia sobre su tumba, como ha pasado con autores menos conocidos, que por lo menos sí que tienen en el mundo, sí que tienen en la superficie de la Tierra el recuerdo de su cuerpo exánime y de su cuerpo extinto, y puede encontrarse en cualquier guía urbana o en cualquier guía de cementerios su tumba. Si sé cuándo nació y cuándo murió el reverendo John Lindsay, de los muchos naturalmente que llevan este nombre, también dentro de la iglesia protestante y en específico de la iglesia anglicana, si he encontrado el año de nacimiento y muerte de este reverendo John Lindsay que voy a presentar y que me interesa, que ha quedado claro quién es, para quien tenga más noticia y más datos de él, ha quedado claro quién es por precisamente el año del nacimiento y la defunción. Si yo tengo estos años de nacimiento y de defunción, es gracias a su tumba, pero no gracias a ningún recuerdo contemporáneo. Lo tengo gracias al libro realmente muy local y muy de un interés muy específico, el libro Stanford Church, Its Registers, del vicario William Henry Sondon, la iglesia de Stanford, y no me refiero a Stanford de Estados Unidos, no, de la vieja Inglaterra, de las islas. Stanford, la iglesia de Stanford y sus registros, algo que no puede ser, en fin, más ni siquiera regionalista, más localista. Y allí encuentro varias noticias. En la página 11 se habla de John Lindsay como del predecesor del autor del libro, William Henry Sondon, y se dice de él que fue brillante, genial e ingenioso. Habla del vicariado de su brillante, genial e ingenioso predecesor, John Lindsay, un irlandés descendiente de la antigua casa escocesa de Lindsay, y en otro tiempo, bueno, fellow es fellow de un colegio, es algo que es propio del sistema medieval que aún rige, colegial del colegio Dulwich, y tutor en Holland House. Es toda la noticia bibliográfica que tengo de él, en realidad. Bueno, no, ahora que caigo en algún otro libro se habla precisamente de su patrona, con la que está enterrado, cerca de la cual está enterrado, porque en la página 30 no hay más menciones. Ah, bueno, sí. Sí, en la página... Vale. En la página 29 se toma el testimonio de John Lindsay como enterrador, vamos, como la persona que enterró a un caballero. Pero en la página 30 es el mismo el que está enterrado en 1879 en Stanford, el 4 de junio, con 88 años, con lo cual esto nos permite calcular su fecha de nacimiento. Y está cerca de... Bueno, dice que está con su hermana en una tumba junto a la iglesia. No sé si seguirá estando. Y lo importante es que está cerca de la baronesa Bray, en la misma... Sí, en el mismo cementerio, con un monumento
con un monumento de Lady Bray dormida en una... John Lindsay también tiene una estatua adyacente, según este testimonio, con sus sabuesos Bernini a los pies, esculpidos por la señorita... por la señora Thornycroft. Es obra de una escultora. El monumento de esta gran mujer es obra de otra mujer notable, la escultora Thornycroft. Y bueno, cerca está la condesa Beauchamp, que es su hija. Es toda la noticia biográfica en profundidad, claro, porque ciertamente en otras biografías se halla que era protegido de la baronesa Bray, pero vamos, no se daban detalles fundamentales. Bueno, que era muy ingenioso, naturalmente, un hombre de gran cultura, etcétera, etcétera, pero no se daban las noticias de su nacimiento y de su muerte. Como digo, sí que hay otras noticias que no son las más burocráticas a la hora de establecer una biografía, como son el de nacimiento y muerte, y esta nos la da, y por esto decía que es un hombre que ha dejado una profunda huella en hombres importantes, aunque no la haya dejado en la historia. Estas noticias nos las dan, entre otros, un hombre que sí tiene entrada en Wikipedia, en las enciclopedias, y es bastante, bueno, y el registro está en la Enciclopedia Británica, tiene un artículo en la Enciclopedia Británica, hay varias colecciones de sus obras. Se trata de John Callcott Horsley. John Callcott Horsley tiene un libro llamado Recolecciones de un académico real, de 1903. Es una obra, si Lindsay murió en 1879, hay que reconocer que deja un gran recuerdo, porque este libro, como digo, es de 1903 y seguía siendo importante para el académico Horsley. Tenía la página anotada, pero bueno, se me ha pasado. Tengo que ir al índice de nombres, porque nunca hago nada. Bueno, en realidad sí que lo tenía bien hecho, pero ayer, cuando ya tenía todo anotado, mi ordenador, o mejor dicho, mi navegador, decidió hacer una cosa rara, se cansó, tuve que cambiar de navegador, y ahora tengo que buscar en el índice de nombres delante de todos. Vamos a ver, aquí está, Lamartine, Liverpool, evidentemente en la página anterior. Lindsay, el señor Lindsay, colegial del colegio Dulwich, está en la página 294. Claro, él lo conoció como colegial, aún no como párroco, como reverendo, aunque creo que simultaneó ese oficio. Bueno, está en la página 294, así que simplemente voy a buscarlo. Página 294 de las recolecciones de un académico. Aquí está. El señor Lindsay fue el tutor, bueno, un poco antes. Cuando tenía 11 años, cuando tenía más o menos 11 años, fui invitado a permanecer en el Dulwich College, en las habitaciones, en las estancias, en los aposentos del viejo señor Lindsay, uno de los colegiales y el rector. Es un pequeño detalle, era el rector. Desde hacía 8 años, y el rector desde hacía 8 años. Ah, bueno, sí, lo dice, que en Stamford-on-Avon, es de donde era vicario, una hermosa iglesia cerca de Rugby, conteniendo muchos... perdón, he dicho 8. Hace 80 años, claro. Hace 80 años
Stanford-on-Avon, una hermosa iglesia cerca de Rugby que contenía muchos trabajos interesantes, especialmente muchas vidrieras antiguas. Pasé tiempos deliciosos copiando las imágenes de las hermosas galerías. Especialmente recuerdo mis primeros intentos de acuarela, mis primeros intentos de copiar algunas de las pinturas en acuarela de la remarcablemente buena colección de las obras de Nicolas Poussin, que tenían una colección muy buena de Nicolas Poussin y que él intentaba copiarlas a la acuarela. Y ahora la biografía de Lindsay. El señor Lindsay era el tutor de los 12 muchachos que constituían la escuela. No era un gran madrugador, así que arregló que su clase, bueno, no había mucho que acordar porque era el rector, arregló con su clase que vinieran a su dormitorio para sus lecciones a las 8 de la mañana cada día. Es decir, no se quería levantar, pero parece ser que hay algo de sagrado en que se haga madrugar a los niños y que pierdan neuronas por eso y que a las 8 de la mañana estén recibiendo clases, así que como él no se quería levantar, pues dio en la extravagancia de exigir que vinieran a su dormitorio y allí desde la cama les daba su lección. Es sin duda alguna una extravagancia que hoy no solo no se permitiría, sino que rayaría en lo delictivo, sería delictivo directamente, pero hay que reconocer, por lo que voy a decir acerca de su obra, que esos 12 niños, esos 12 chicos, esos 12 muchachos no estaban perdiendo el tiempo ni accediendo a una proposición denigrante, porque aún desde la cama el reverendo Lindsay no dormía en absoluto y tenía una inteligencia y una erudición y unos conocimientos que merecían la pena de escucharlo en el mismísimo infierno, en el lugar en el que estuviera. No era el infierno, desde luego, era el lugar en el que más cómodo uno puede, desde el que más cómodamente uno puede disertar, escribir o dar clase. El reverendo Lindsay daba clase desde la cama. Recuerdo, dice Horsley, dice el académico, el real académico, recuerdo muy bien verlo sentado sobre su viejo four-poster. No tengo muy bien claro qué clase de mueble o de aditamento de la cama es un four-poster. Ah, sí, perdón, claro, qué tontería. Es una cama de 4 postes. Él tenía una cama habilitada para tomar un dosel, que por cierto es algo que no he entendido nunca, porque lo que tienen las camas en Europa, cuando tienen 4 postes, son doseles. Los doseles pueden servir por si hay goteras, o por si hay arañas cayendo del techo, o ratas. No sé muy bien qué utilidad puede tener en Europa una cama con 4 postes para ponerle un dosel. No sé, la verdad es que más allá de la representación, de la dignidad, el dosel de los reyes, una especie de palio como el de las autoridades eclesiásticas, y como dice el diccionario de la Real Academia y de algunas autoridades civiles que son exclusivamente franco, lo que pasa es que la Real Academia da ese rodeo. Más allá de cierta majestuosidad que tiene un dosel, el dosel no tiene ninguna finalidad práctica, porque se supone que una cama, está a cubierto. Si tienen sentido las camas asiáticas y africanas con 4 postes, porque sirven para sostener una mosquitera. Bueno, claro, es cierto que el dosel a veces se puede complementar con unas cortinas, como las que tiene Felipe II en el Escorial, bordadas con escenas erótico-festivas y extrañas y satíricas de El Bosco, pero existe la cama simplemente con dosel, e incluso existe la cama simplemente con 4 postes, sin nada, que creo que sería el caso
que es algo bastante absurdo. Bueno, pues lo recuerdo sentado, lo recuerdo bien sentado en su vieja cama de 4 postes, adecentado por almohadones y tocado con un... vaya, debería haber traducido estos términos relacionados con la cama que ya están pasados de moda. Swathed in a flannel dressing gown of a quaint design. Dressing gown. Bueno, este es el nightcap, vamos, lo que es un profesor decimonónico en la cama, con un gorro de dormir, con una serie de extraña indumentaria, porque claro, se visten para dormir. Es un concepto que a nosotros nos resulta absurdo, porque nosotros nos quitamos la ropa para dormir. Claro, también es cierto que allí hace bastante frío. Ellos se visten, y además de una manera bastante extravagante, para dormir. Bueno, swathed in a flannel dressing gown of a quaint design and tasseled nightcap of the period on his head. O sea, que incluso el gorro de dormir, que para nosotros es una pieza ya perteneciente completamente al pasado, incluso ese gorro de dormir era anticuado, era period. Era de época, era un gorro de dormir de época. Y una larga pipa de barro en su boca, mientras agrupaba alrededor de su cama a los 12 escolares repitiendo sus lecciones. Aquello hacía una imagen imposible de olvidar, never to be forgotten picture. El contraste entre su primitiva clase y el colegio actual, con sus cientos de muchachos y sus modernos métodos, es elocuente acerca de los cambios que han sido efectuados desde el viejo buen tiempo de la vida de Lindsay y aquella de sus sucesores. Como digo, en esta obra de 1903 de John Callcott Horsley, Recollections of a Royal Academician, que naturalmente voy a poner en la caja, desde que murió en 1879 a 1903, causa... Bueno, por cierto, no he dicho la fecha, que esto ocurría en los años 20 del siglo XIX. La última fecha que da... Claro, no lo he dicho, que él entró en el colegio en torno a 1823, y allí encontró al reverendo John Lindsay, al rector John Lindsay. Bueno, los colegios medievales tienen esas normas en las que hacen que el rector tenga que ser un colegial, etc. Bueno, era recordado por John Callcott Horsley en 1903. Pero es que resulta que su hijo, el hijo de John Callcott Horsley, Walter Charles Horsley, también tenía presente esta imagen. No solo era una imagen difícil de olvidar, sino que en fecha tan tardía como, bueno, aquí se da como después de 1906, tenemos una representación de esta escena de John Lindsay dando clase en la cama, y no por enfermedad, sino por extravagancia y por pereza, y porque no quería levantarse, y porque no le daba la gana, sencillamente. Y en el colegio Dulwich, claro, yo, al no encontrar ningún dato sobre John Lindsay, acudí naturalmente a la única institución con la que está claramente vinculado y en la que tuvo que dejar más huella. Bueno, efectivamente dejó huella, porque hay un cuadro suyo en la galería de arte del colegio de Dulwich, y existe este cuadro que dicen que no está actualmente exhibido, pero bueno, está en los almacenes o en los archivos o quizá en el despacho de alguna autoridad. Es el cuadro All Time Tuition at Dulwich College, y está inventariado como DPG 607 y dice que ilustra una de las recolecciones, uno de los recuerdos de John Callcott Horsley, que acabo de leer, que por cierto nació en 1817,
con lo cual era muy pequeño cuando fue en 1823 al colegio, muy pequeño, nació en 1817, sí, muy pequeño. Y murió precisamente el año de publicación de estos recuerdos de un Real Académico, en 1903. Bueno, pues dice que el cuadro ilustra uno de los recuerdos de John Callcott Horsley, el padre del pintor, quien escribiendo en sus tardíos, escribiendo como octogenario, como tardío octogenario, vamos, escribiendo a punto de morir, recordaba haber sido invitado como un muchacho de los cerca de 11, como un muchacho de cerca de 11 años, claro, porque había 12 colegiales que leía que iba por ahí, no, con 11 años, a estar con uno de los colegiales de Dulwich College, que ya hemos visto que era rector además, el señor Lindsay. Y bueno, cita lo que acabo de leer, que por cierto anota la página, no hay otra edición que la de 1903, podría haberme evitado ir al índice porque aquí estaba, pero bueno, ya es tarde. Efectivamente, que no era un gran madrugador y que hacía venir a la clase a su dormitorio para dar la lección de las 8 en punto, cada mañana. También se podría haber retrasado la clase, digo yo, pero bueno, parece ser que es muy importante que los niños madruguen y se levanten a horas absurdas y cojan frío, porque claro, en Inglaterra John Lindsay es un contemporáneo, fue contemporáneo en Dulwich con Ozias Starston Lindley y envían a otro retrato, pero vamos, esto no nos interesa tanto, pondré en la caja naturalmente esta imagen forzosamente imaginaria, forzosamente ficticia, porque claro, es un cuadro que pinta el hijo del octogenario que en 1903 recuerda esta escena. Se supone que dicen después de 1906, no sé muy bien en qué se basa, pero bueno, claro, es el recuerdo de un recuerdo. Seguramente su padre se lo contaba y era hecho esta imagen bastante romántica, bastante idealizada, plenamente idealizada. De hecho, incluso no estoy viendo los 4 postes, solo veo 2. Lo que pasa es que es una imagen muy pequeña. Bueno, que hay que aceptar. Ahora hay que aceptar a todas horas. Sí, se ven los 4 postes. A todas horas hay que aceptar galletas e historias y a uno le desordenan el material de trabajo cuando trabaja a base de extender páginas delante de sí. Fue autor John Lindsay, colegial del Colegio de Dulwich, en 1842, de una gramática inglesa para las escuelas elementales que se puede encontrar digitalizada, pero a mí lo que me llama la atención poderosísimamente de su obra y que sin duda alguna lo hace merecedor de dar clase en la cama y donde quiera, es su colaboración en la Enciclopedia Metropolitana. En la Enciclopedia Metropolitana, que fue una idea de Samuel Taylor Coleridge, ni más ni menos, en donde él termina el trabajo del Lord Obispo de Calcuta, y tiene voy a contarlo, voy a explicarlo. Hablando a distancia con una pintora, esta me mandó un grabado de Aristóteles cabalgado por Phyllis, y debo reconocer que no conocía al autor, tenía el monograma W. Entonces, fingiendo una cultura que no tenía, porque claro, naturalmente hay que impresionar a los profesores de las artes plásticas y muchísimo más, si son profesoras, fingiendo una erudición que no tenía, di fácilmente con el autor, porque digo, hombre, habrá una colección, habrá una obra que nos diga claramente a qué autor corresponde cada monograma. Y entonces, sin mucho cuidado, simplemente buscando monogram, etching y W, busqué en Google Libros esta referencia, monograma W, y encuentro esta enciclopedia, ni más ni menos que la enciclopedia metropolitana, que no es poca cosa. Bueno, pues encuentro en la enciclopedia metropolitana esta noticia. Wenceslas von Olmütz, el arriba mencionado copista de Schongauer, era un orfebre y
según revela su nombre, un ciudadano de Olmütz en Moravia, vamos, Olomouc, ahora Olomouc, Olmütz. Copió también a Alberto Durero y a veces grabó los diseños, los dibujos de May. Copió también a Israel van Megen, o quizá fue copiado por él, y la bibliografía. Pero el señor Bartsch da más bibliografía. Bueno, Wenceslas es pensado por el señor Bartsch como alguien que nunca ha grabado sus propios dibujos. La gran desigualdad, desde luego, tanto de la composición como del diseño, se manifiesta a través de sus grabados. Y, en fin, hace pensar en que que el autor del grabado en realidad no era la W, porque parece ser que nunca grabó su obra propia. Su monograma, una W, se ha interpretado a veces que está por Wohlgemuth, pero el señor Bartsch insiste en la improbabilidad de ese Wohlgemuth, de quien Durero aprendió el arte del grabado, y entonces remite al artículo 22. Entonces, claro, esto me pareció una obra muy sintética, en buena medida, como hemos visto, resume a Bartsch. Sí, de acuerdo, resume a Bartsch, pero es una obra sintética y viendo... Claro, yo fui al grano, yo fui a texto del siglo XIX. Dime a quién corresponde la W, dame ese conocimiento elemental. Pero esa era la piedra sobre las aguas. Pero viendo las ondas que había alrededor y viendo el resto del artículo, es el artículo engraving, grabado, de la Enciclopedia Metropolitana, me quedé pasmado. Es realmente un libro, es un auténtico libro sobre el grabado, completísimo, muy didáctico, sin una sola ilustración, pero utilísimo. Me pareció algo realmente sorprendente. Es muy extenso, es todo un libro, y efectivamente Lindsay luego lo expandió y lo publicó como libro, con ese título, Engraving, artículo expandido de la Enciclopedia Metropolitana. No lo he encontrado. No lo he encontrado, pero el volumen quinto de la Enciclopedia Metropolitana se puede encontrar con una enorme facilidad. Yo lo estoy leyendo ahora en Google Libros. Enciclopedia Metropolitana o Diccionario Universal del Conocimiento, sobre un plan original comprendiendo la dúplice ventaja de un ordenamiento filosófico y alfabético. Es decir, es una enciclopedia temática pero al mismo tiempo alfabética, con grabados adecuados. Bueno, yo no he encontrado ninguno en el artículo del grabado, a lo mejor viene en un apéndice, no lo sé. En fin, curioso que en el grabado no haya grabados. Editada por el reverendo Edward Smedley, el reverendo Hugh James Rose y el reverendo Henry John Rose. Este es el volumen quinto, es el volumen quinto que en realidad se corresponde con el volumen de Ciencias Mixtas, que es el volumen tercero. Es de 1845 y los contenidos del volumen quinto son, pues, efectivamente, ciencias mixtas, meteorología, la figura de la Tierra, mareas y ondas, mareas y olas, arquitectura, escultura, pintura, y la pintura está escrita por el honorable Thomas James, antiguo obispo de Calcuta, hasta la página 496 inclusive, y después la continúa el reverendo John Lindsay, vicario de Stanford, Northamptonshire, la siguiente parte. Es decir, John Lindsay no solo hace la parte del grabado, sino que concluye la parte de la pintura del obispo de Calcuta. Bueno, luego sigue heráldica, numismática, poesía, música y grabado. Grabado es la última ciencia mixta que concluye este tomo y es del máximo interés para los profesores de las bellas artes porque, aún, ya lo digo, adeudando
amplio material, a Barthes y a otros autores ilustres, es una síntesis